revoluciones en Cuba han continuado desde entonces. Irving Louis Horowitz es uno de los mejores expertos en militarismo cubano, profesor de la Universidad de Rogers, New Jersey, Estados Unidos, y autor de varios libros sobre el tema. Sobre los orígenes del militarismo de la Revolución Cubana, nos dice: bueno, en sus orígenes es un régimen militar, y es un régimen militar ahora mismo, porque siempre ha sido un régimen militar. El carácter del sistema tiene su origen en la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas es una forma de actividad militar, pero eso es solamente a un nivel básico. Hay un segundo nivel que me parece igualmente importante. Ellos no tenían una formación clasista. Se trataba de cualquier otra cosa menos de una revolución proletaria. Tampoco fue una revolución de partido, ni a nivel de partido, que era un partido comunista de viejo tipo y que estaba opuesto al movimiento de Fidel en muchos aspectos, ni a nivel de las masas. No había un nivel de real apoyo de masas. Había menos descontento, pero mayormente Cuba había adelantado mucho hacia posiciones conservadoras más bien que radicales. But for the most part, Cuba had developed very far toward a conservative rather than a radical type of approach. So without a mass base. De manera que sin una base de masas ni una base de partido, el apoyo militar, la solución militar se convirtió en una necesidad. Realmente no tenía muchas más opciones que el militarismo, si se mira desde ese punto de vista. El 13 de marzo de 1957, otro grupo revolucionario integrado mayormente por estudiantes universitarios, el Directorio Revolucionario, trata de matar a Batista mediante un atentado al propio Palacio Presidencial. Pero el ataque fue un fracaso. No lograron entrar, ya que, al parecer, los soldados de Batista estaban esperando un ataque, y además rápidamente llegaron refuerzos que eliminaron toda resistencia en poco tiempo. Los principales líderes del movimiento estudiantil habían muerto en el intento: José Antonio Echevarría, Carlos Gutiérrez Menoyo, Fructuoso Rodríguez y otros más. Batista logró salvar nuevamente su vida. Y no tardó mucho tiempo antes de que sus amigos fueran a Palacio para personalmente demostrarle su apoyo. ¿Tiene usted pruebas de que los comunistas estuvieron involucrados en el asalto a Palacio? Tenemos pruebas de que en el pasado los sectores de donde provino el asalto fueron patrocinados por colaboradores de los comunistas. Señor presidente, ¿qué va a suceder ahora? Espero que no suceda nada. Nada va a suceder, espero. Batista no tenía razón. Primero, no era cierto que el directorio tuviera contactos con los comunistas, todo lo contrario. La organización estudiantil era explícitamente anticomunista. Sus líderes venían de las filas de la Juventud Católica, como el propio Echevarría. Y segundo, Batista también se equivocaba cuando pensaba que nada iba a ocurrir después del asalto a Palacio. En realidad, sus días estaban ya contados. Otro de los líderes revolucionarios de la lucha contra Batista era la doctora Marta Fraide, de las Mujeres Martianas, hoy en el exilio. Nosotros vimos lo necesario que era la unidad de todos esos diferentes elementos, ¿no es verdad? Políticos, cívicos, religiosos, para agruparse y tener un objetivo común, que era derribar la dictadura e instaurar en Cuba un proceso revolucionario en el cual se suponía que iba a tener una base democrática y unitaria, porque si en la lucha habíamos estado codo con codo, unidos, ¿cómo no lo íbamos a estar en el proceso del triunfo de la revolución? Los únicos que no participaron activamente contra Batista fueron los comunistas.
pueblo cubano siempre ha sido un pueblo profundamente creyente. Había sido la iglesia la que había salvado la vida de Castro y sus seguidores cuando el Moncada. Muchos católicos habían muerto en la lucha o seguían luchando. En la Sierra Maestra había varios curas al lado de Castro que no perdía oportunidad para demostrar en aquellos años su devoción cristiana. Sobre eso recuerda Carlos Franqui. El Fidel último, ese de la sierra, que yo recuerdo cómo era un hombre, ahí está en la fotografía, con una cruz al cuello. Yo, que no era católico, estaba sorprendido, con un cura al lado, bautizando a los niños campesinos y diciendo oraciones muchas veces. Era un hombre que estaba contra la idea de la nacionalización, que estaba por las inversiones extranjeras, según sus propias palabras. Y que yo, en un cierto sentido, discutía porque me parecía realmente un conservador. Y le parecía a mucha gente del movimiento y a todo el mundo en Cuba. Era el hijo de un gran latifundista. Había estado desde los 6 hasta los 20 años en un colegio de jesuitas. Y estas eran las ideas que él decía entonces profesar. Desde el año 52 y desde antes del año 52, yo era socialista. Yo era marxista-leninista. Esa era mi convicción y mi educación. Yo era comunista. Yo no era militante de un partido comunista. Porque vi otras posibilidades. En esa época el Partido Comunista estaba muy aislado. Había mucho prejuicio en el seno de nuestra sociedad, pero sin embargo había grandes movimientos populares que estaban contra la corrupción, el desgobierno, todo aquello. No tenían todavía una conciencia política revolucionaria, pero eran muy rebeldes, estaban muy inconformes con toda aquella situación de corrupción, desempleo, pobreza, explotación, en las masas campesinas, en las masas obreras, en las capas medias de la población, entre los estudiantes. Lo que no había era una cultura todavía socialista, una cultura marxista. Yo sí la tenía. Y un grupo del núcleo principal de dirigentes, porque yo mismo fui el predicador de esas ideas en todo ese núcleo. Ya incluso antes del Moncada nosotros nos reuníamos, hacíamos círculos de estudio, nos estudiábamos las obras de Lenin, las obras de Marx, la biografía de Mering. Me recuerdo en aquellos días la biografía de Carlos Marx por Mering. Fue uno de los libros que nosotros en círculo de estudio antes del Moncada nos estudiamos. Eso yo creo que valdría que Hitler dijera que él era nietzscheano. Es decir, Castro no tenía idea de quién era Marx en la época en que habla. Era simplemente un gángster habanero que siempre andaba con todo el mundo lo vio y todos los que lo conocimos entonces lo veíamos, andaba con una pistola debajo de la chaqueta y nunca con un libro en la mano. Así que esos famosos estudios marxistas suyos a mí me han sorprendido tanto como debe haberse sorprendido él mismo diciéndolo ante las cámaras españolas. Esto es una cosa corriente en el mundo comunista, que es no solamente reconstruir la historia, reescribir la historia y también recomponer de paso las biografías. Esto lo ha hecho mucha gente en Cuba. Constantemente la gente se está inventando ahí un pasado que nunca existió. Es por supuesto una labor literaria. José Pardollada, aquí al lado de Fidel Castro cuando tenía 18 años. Pardollada fue uno de los amigos más íntimos de Castro de aquella época. Desde su puesto de embajador de Colombia en Oslo, Noruega, recuerda aquellos años. Cuando a mí me hacen esa pregunta que me la han hecho tantas veces, de que Fidel Castro si es comunista o cuándo se hizo comunista, él a veces dice que de muchacho él conocía el marxismo-leninismo. Yo evoco muchas imágenes de mi trato con Fidel desde la adolescencia. Fidel, como se sabe, cuando en Cuba había un régimen democrático, quiso ser representante a la Cámara por elección popular. Es decir, en aquel momento no tenía en la cabeza hacer una revolución armada. Pero tal vez hay un antecedente que es mucho más interesante y elocuente sobre los verdaderos sentimientos que pudo tener Fidel en su juventud. Cuando yo compré, siendo líder del Partido del Pueblo en Cuba,
la colección completa de los discursos de Benito Mussolini. Fidel llegó a mi casa, en aquel momento era un joven de unos 18 años. Llegó a mi casa y vio que yo tenía los 12 tomos de la colección en español de los discursos y escritos de Mussolini, y me dijo, me los llevo, préstamelo. Y yo le dije, no, no te los presto, acabo de comprarlos. Entonces, lo que hizo Fidel con los $100 que en aquella época le mandaba a su papá, acababa de casarse Fidel Castro, con los $100 que le mandó su papá, lo que hizo fue comprarse con alguna rebaja la misma colección que pagó $90. Con los 10 pesos restantes le compró un enorme queso a su mujer y estuvieron comiendo queso durante 15 días. ¿Quién es realmente Fidel Castro?